Hola Laura, Buenas, buenas, ¿cómo estás, Niblas? ¿cómo estás tú Laura? ¿Cómo te va? Aquí, tranquila, ya instalado el invierno. No, todavía no, pero vamos camino a Hasta que finalmente se escuchan los pasos del invierno llegar. los huesos del señor invierno crujir. Está Está bien. como crush. Bueno, te cuento que por aquí, como te dije, como te he dicho ya varias veces, bueno, muy tropical y todo, pero estos días, estas semanas han sido de lluvia, han sido de tiempo nublado, de días grises. Y bueno, eso de alguna manera siento yo que ha hecho que esté como existencial, que ande medio existencial yo. No sé tu caso, cómo será tu experiencia, pero ahí me tiene medio existencial. Los, los, mm, es verdad que cuando uno tiene estaciones se hace más presente el cuento de que el tiempo pasa. Ujú. Si uno vive siempre en la misma estación del año, no se da cuenta, sino porque el calendario se hace menos espeso, porque la agenda se está acabando, porque hay que programar las actividades finales del año, pero sí hay pasos de tiempo y cosas distintas según los árboles, según lo que se puede cosechar, según lo que se consigue. Hay una marca más visible y sí, hay espacios para reflexión si uno se lo quiere permitir, porque la sociedad no está diseñada para eso. Así es, querida Laura. Bueno, y eso por supuesto nos lleva al tema de hoy. ¿Estamos viviendo o estamos sobreviviendo? La gran ¿Tú, pregunta. tú me estás haciendo la pregunta o tú te la estás tirando de Shakespeare? Tipo, Ser o no ser. ¿tuví o no tuví? To be ¿Ser o or no not to ser? be. To be or not to be. Bueno, ¿qué tal si empezamos a conversar para dilucidar un poco, pues, de qué va esto? Sí, déjame buscar agua porque ¿qué pasa es esa pregunta? Presentemos y Mientras tú consigo un poco buscas, de agua. mientras tú buscas Ujú. agua, presentamos, ¿verdad? Por favor. Vamos a presentar, pues. Bien, amigas y amigos, muy buenos días, muy buena tarde, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a Ruta a la Conciencia, este espacio que llega a ustedes con la intención de que podamos revisar cómo estamos viviendo en este mundo. Mi nombre es Blas Díaz, soy certificado, ¿qué es eso? Soy psicoterapeuta Gestalt Bueno, sí, sacaste una y certificación. certificado, sí, sí. Sí, Y sí, fue en una caja de detergente. y le estoy transmitiendo desde Caracas, Venezuela. Bueno, esto fue un comienzo como algo distinto, ¿verdad, Laurita? Claro, porque ese era un estándar para ti y eso define parte de qué era lo que tú querías para llegar a sentirte vivo en ese momento. Sacar una certificación. Bueno, como ya ustedes saben, a mi lado está Laura Ordóñez desde Bélgica, desde la ciudad de Bruselas. Y bueno, hoy el día y el tema nos trae, como yo comenté en un principio, pues existencial, de alguna forma, ¿no? Ujú. Laura, ¿cómo estás, cariño? ¿Cómo está todo? Aquí, chico, certificada también. Harto, harto certificado. Como coach ontológica y como inconforme, plena y como, ¿cómo diría? Eh, buscadora de perfecciones, o sea, pues sí, yo me he certificado varias cosas, pero está muy interesante el inicio de hoy, me gustó porque a veces se nos salen cosas así del fondo de la cabeza y no sabemos por qué salen y después, si nos escuchamos hablar, nos quedamos diciendo, upa, y yo dije eso, Sí, ¿de sí. dónde salió? Sin embargo, el padre de la Gestalt decía, Fritz Perls, decía que la conciencia no es azarosa. Si lo No, dijimos fue por no, algo, pues. no, no, los actos fallidos del habla de los que hablaba Freud.
Esas cosas que uno dice, no sé por qué la dije, perdón, yo no quise decir eso. No, sí, sí lo dijo, sí, fue queriendo, Sí lo fue sin dijo, querer queriendo, fue sin querer pero queriendo, exactamente. lo quería. Como decía nuestro amigo Chespirito, ¿no? Chespirito. Sí, 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 señor, soy espíritu. Vale, vale. Bueno, entonces entramos bueno, ya hemos entrado realmente, desde que comenzamos los saludos ya habíamos entrado en tema, ¿no? Mm. Vivir o sobrevivir. ¿Cómo estamos eligiendo? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Estamos eligiendo vivir o estamos eligiendo sobrevivir? A ver, Laura, de los términos, podemos usar el término o podemos tener una idea consciente de lo que es vivir y una idea consciente de lo que es sobrevivir. Y el término puede dar para quizás varios conceptos. Pero para lo que nos atañe hoy, Laura, ¿qué es para ti vivir o qué es para ti sobrevivir? Ah, vamos a empezar por el principio, que no en balde un sociólogo una vez me preguntó que si yo era socióloga y me honró mucho porque es profesor de una universidad en Francia, el sociólogo que me hizo la pregunta. Podemos mirar el título del programa de hoy como una pregunta tanto personal como social. Si hay alguien que tenga dudas de si vive o sobrevive, la pregunta cabe hacérsela porque es tanto personal como social. Es decir, cuáles son mis estándares personales y cuáles son mis estándares sociales para declararme como persona que está viva o persona que está sobreviviendo. Entonces allí entra Laura con la pregunta, ¿qué es lo que yo llamo vivir? La pregunta no la voy a responder yo, cada quien tiene su respuesta. Pero si tuviera que dejarme llevar por una manera de darle una idea al concepto, es qué hacer, que puede ser un no hacer, es necesario para que yo sienta que no estoy pasando por la vida, sino que me estoy comiendo la vida. No sé cómo explicarlo. Cumplimos con rutinas todos los días, pero si todas las rutinas son rutinas fijas, en algún momento me voy a declarar aburrido, entonces me voy a inventar salidas. Es una manera de coquetearle a la vida y decir, quiero pasar por ti, no que tú me pases a mí. Quiero comerte, no que tú me devores. Es decir, Entonces nos inventamos cosas para llegar a tocar la vida y no que la vida nos pase por los lados, que podría ser lo que yo llamaría sobrevivir. Tengo que lavarme los dientes todos los días porque si no después tengo problemas dentales que mi dentista no va a poder saber tratar o va a problemas tener un límite dentales y para problemas tratar. sociales también vas a tener. Gástrico, o sea, por solo nombrar al dentista, por lo menos unas 5 caries y eso tiene una repercusión, ¿no? A ver, ahorita, Pero si es solo rutinas, también me drena. déjame ver si te entiendo lo que me estás diciendo. Es decir, para ti vivir es pasar por la vida y sobrevivir es que la vida pase por ti. Es más o menos algo así, ¿me Sí, estás queriendo decir? más o menos eso quise tratar de decir, menos mal que tú lo defines en dos platos. Pragnas, Plato A, plato B. pragnas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en esa No sé si definición, ¿no? añades O en algo esa más, ¿no? descripción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo quiero agregar que para mí vivir es eso, ser consciente de que estoy viviendo, eh, pasarlo por mí, vivir, darme la oportunidad de tener la experiencia, de tener la vivencia, ¿no? De saber cómo me impacta o cómo me beneficia las cosas a lo que yo día a día me estoy enfrentando. En el entendido que no solamente como ser individual que está, digamos, en un espacio, sino con lo que me rodea, es decir, con el entorno, cómo yo gestiono
ese intercambio o esa homeostasis que yo hago con el entorno y con los diferentes contextos de ese entorno. Mientras que sobrevivir, para mí, y te lo digo de la forma más corta posible, para mí sobrevivir es vivir en automático. Ujú. ¿Cómo es vivir en automático? Bueno, vivir bajo aquel criterio ya desusado donde eh, ¿qué debe hacer el individuo en su vida? Bueno, nacer, crecer, reproducirse y morir. Es decir, naces, tienes una infancia, estudias, te preparas para un campo laboral, trabajas, adquieres compromisos, pagas tus cuentas, te casas, tienes hijos y después eres anciano y te mueres. Y ya, y la vida va como lineal, ¿no? Y vas haciendo todo como en automático, ¿no? Te toca comprar cosas, pagar cosas, te toca tener relaciones con tu esposa, con tu pareja, te toca muchas cosas, pero eso, no sales de eso, y Asumes responsabilidades que te tocan, no lo asumes conviertes en lo responsabilidades conviertes que no te tocan. en una rutina sin que esa rutina implique algo significativo para tu propia vida, sin que tú de alguna forma te muevas hacia un propósito o le des un sentido a esa vida. Simplemente es llevándola, ¿no? Que pasen los años. Y pasarán los años, a lo mejor tendrás la misma casa, tendrás el mismo carro, tendrás las mismas amistades cada vez menos. Bueno, porque vamos creciendo, pues, y van quedando como que el sustrato de las amistades nada más. Este, y ya, y con eso te sientes de alguna manera satisfecho y realizado. Hay personas que viven así y para mí, ojo, y no quiero ir en contra de los puntos de vista de las demás personas, pero para mí eso es simplemente sobrevivir. Pero vuelvo con el punto de la presentación, cuáles son mis estándares. Ujú. Vivir o sobrevivir es una definición muy personal, por eso es que yo no quería dar el concepto porque cada quien tiene la medida de su gusto. Tengo un amigo muy querido en este momento que está sacando un proyecto personal de su área profesional justo en la edad en la que él ya no debería estar ni siquiera esperando hacer nada con respecto a eso, porque la edad idónea, la edad idílica para poder emprender un proyecto parecido era hasta sus 20 años, tiene 40 y no, a esta edad no, ¿como para qué? Si no lo hiciste a los 18 o a los 20, no lo vas a arrancar ahora. Y el cuento de sobrevivir para él ya es muy pesado, porque este sueño lo quiere hacer, pase lo que pase. Pero tengo otra amiga, por otro lado, cuya aspiración de vida es perfectamente adaptarse a lo que establece el plan de sociedad, nacer, crecer, dejar hijos y morir. Lo- O sea, nacer, crecer como individuo profesional, dejar hijos y una planta y morir. los Y a cada estándares. quien le va, y a cada quien le va muy bien. Lo llevan con una gracia y un salero cada quien con sus desafíos y sus guerras, y cada quien con sus batallas y sus conquistas. Que el hijo le sacó 19 en la boleta es un logro personal muy fuerte para ella, que en la práctica de lo que está haciendo el otro le salió muy mal a la primera, pero no aflojo, porque ya me di cuenta que yo quiero esto, también lo llena de vida profundamente. Entonces, ¿cuáles son mis estándares? Yo puedo perfectamente conformarme con lo social y me va muy bien, o establecerme los sociales más los que yo quiero y me va a ir muy bien. Para lo que voy, cada quien con sus estándares. Ahora, ¿cuáles son mis estándares? Esa es una buena pregunta para empezar el programa de hoy, si alguien nos está escuchando con ánimo de un vaso de agua bien grande. Mira, yo pasé por esa etapa de sobrevivir. En mi Claro, experiencia personal pasé por esa etapa de sobrevivir. Y no significa que el vivir ahora es estar rodeado de lujos y placeres, hermosas mujeres, etcétera. No, es que
A través de mi proceso personal y del trabajo de mi proceso personal me di cuenta que cuáles eran mis propósitos en mi vida y logré desde ese punto darle sentido a la misma, ¿no? Cuando tú le das un sentido a la vida y cuando tú construyes un propósito en la vida, pues sencillamente pasas de sobrevivir simple a secas, como te lo describí hace rato, a vivir. Es decir, a ser Ujú, consciente de tu experiencia, a saber cómo, qué es lo que sientes, estar claro en cuáles son tus emociones, estar claro qué haces para agregarle un componente adicional nuevo a tu vida, cómo creces hacia una vida más plena, ¿no? Y cómo te vas hacia una vida más plena. Descubrí que ir para la vida, hacia la vida más plena, no tiene nada que ver con lo que está afuera, no tiene nada que ver con que otra persona me complemente, que una pareja me complemente, no tiene nada que ver con que tenga riquezas o que esté bien rodeado de amistades que me quieren mucho. No, tiene que ver mucho con qué es lo que yo hago con lo que me ocurre. ¿Cuáles son ujú. esas potencialidades que yo logro descubrir en mí que me hace desarrollar actividades que están en sintonía y en coherencia con lo que yo siento, con lo que yo pienso, con lo que yo hago? ¿Sí? Es decir, es saberme como persona y aceptarme como tal, conocerme, reconocerme, saber cuáles son mis partes duras, saber cuáles son mis partes blandas, hacer una integración. Y eso no es un proceso que se da de la noche para la mañana. Yo siento que llega un punto en que sientes esa necesidad de hacer un cambio, de hacer un ajuste en tu vida, sin tener que, digamos, tapar lo que fuiste, porque no lo vas a hacer nunca, porque tú tienes una historia y tienes una historia como la tenemos nosotros. Pero ser el constructor realmente de lo que tú eres hoy día o de lo que tú quieres ser en un futuro, a un corto plazo, ¿no? Y eso tiene que ver con las decisiones y con las elecciones que tomamos, ¿sí? Con las que yo tomo en mi vida. Es decir, elegir libremente qué es lo que yo quiero hacer. Aceptar cosas que de pronto yo sé que no puedo cambiar, pero es mi entorno y tengo que aceptarlo de alguna manera. No gastar energía en cosas que están afuera, que yo sé que eso no tiene ningún tipo de que yo pueda directamente ejercer ser un factor de cambio. A lo mejor yo puedo colaborar con algunos cambios en algunas situaciones, pero no va a depender de mí directamente. Y bueno, entonces, ¿qué tengo para que, o sea, porque yo me voy a preocupar, molestar, rabiar, ofender, frustrar por situaciones que están ajenas, ¿no? Es ir tomando esa conciencia, es ir dándote cuenta y el valor que tú tienes. Y lo más importante es cómo te ajustas, cómo te adaptas con creatividad a lo que estás haciendo, para que te sientas conforme contigo. Eso, de alguna manera, para mí, es vivir, es estar en la ola de la vida, en la sintonía de la vida, no de la sobrevivencia. Sí, sí, sí me explico. Deja ver si yo entendí lo que tú, o sea, si lo que anoté aquí de lo que tú estabas diciendo se corresponde con lo que tú quisiste comunicar. A ver si la audiencia también le sirve. Hoy estamos existenciales. Hoy estamos profundos, como diría uno de mis profes. Mirar mi vida y reconocer qué me ha gustado, dónde he errado, qué repetiría, Ujú, qué me gustaría hacer diferente y abrazarlo. ¿Qué es lo que me abunda? Y me sale un poquito más de tiempo. ¿Y qué es lo que yo hago dentro de mi sociedad? Que a lo mejor no tiene un gran impacto inmediato, pero que igual me sigue enamorando, me sigue gustando y me sigue haciendo ir todos los días a procurarme eso. ujú. ¿Sí entendí? Sí, sí. Y que, no, Así y sea el que, sueño más simple a nivel profesional o a exacto, nivel y de que no vida, de significa, carrera y, humana. y que no significa la ausencia de problemas. Desafíos siempre van a haber en la vida. Desafíos siempre van a haber, retos Exacto. siempre van a haber. El detalle es cómo elijo yo abordar esos retos o esos desafíos y
versus a como yo lo hacía antes. Me angustio, me siento a llorar, me siento me paralizo, etcétera. Entonces, o mejor dicho, me pongo a pensar cuáles son las opciones que soy capaz yo de hacer desde mis recursos internos, ¿sí? Porque yo siento que sobrevivir tiene que ver profundamente, y esto lo hablo, digamos, desde mi experiencia personal y desde la experiencia con mis pacientes. Sobrevivir tiene que ver con los miedos. Es como un miedo que yo constante. no afronto. Me atrevo a añadir y me Claro, disculpo por interrumpirte, porque vivir también tiene relación con los miedos, pero son los miedos que yo decido mirar de frente y decir, a ti ahorita así como estoy no te puedo atacar, pero yo te voy a entrar por algún lado luego. Pues es eso, es en este momento tú me das mucho miedo, pero yo en algún momento me voy a poner cara a cara contigo. Por los momentos me voy por acá. Que yo sé que este miedo, que es más chiquito, sí me lo puedo comer, pero tú ahorita te sabes que te estoy mirando, pero no te voy a entrar de frente. claro, pero por Ese es ejemplo, vivir, hay proyectos que ese es el vivir. tú, hay proyectos que tú empiezas en los que tú empiezas a trabajar. Y cuando se está acercando a la consecución de ese proyecto, de pronto el mismo miedo te frena, te paraliza. Dice, tengo miedo que algo salga mal, tengo miedo a que todo se dañe, tengo miedo. Pero, a ver, el miedo es un elemento que siempre va a estar allí, pero ¿cómo lo vas a manejar? ¿Vas a dejar de hacer las cosas porque tienes miedo? Vas a posponerlas indefinidamente por ese miedo, vas a aceptar que otros miedos se sumen a ese miedo para que después finalmente digas como que tiene razón el mundo y a mí ya se me pasó el tren, ya se me fue la Mm, época, ya esto no es para mí, yo no debería haberme lanzado, que es lo que le recomienda a mucha gente a este amigo, vuelvo con el amigo del ejemplo. No, Entonces, pero si ya tú no estás en la edad, ya tú no ves que eso es muy complicado. Y él dice, pero es que hay algo por dentro de mis tripas que dice que lo haga. Yo, dale, te salga lo que te salga, dale. cuando yo le presto más atención al miedo que a mi proyecto en sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo o estoy sobreviviendo? ¿Mm? Cuando yo le presto más atención al miedo, depende de desde qué ángulo lo estoy mirando. Me hiciste pensar en una conferencia que di muy pequeñita una vez sobre el miedo. Y el miedo como seres humanos. El miedo tiene mil cabezas. Ujú, ¿Sabes este monstruo del que hablaba la mitología griega? La hidra, que tú le cortas una cabeza y salen dos más. ujú. Si yo quiero de antemano resolver todos los problemas antes de lanzarme a la consecución de mi meta, estoy destinado a fracasar. Porque la hidra, desde que yo resuelvo una cabeza, me saca dos. Ejemplo práctico. Yo quiero montar un negocio de, no sé, venta de sándwiches. Vamos a ponerlo muy, muy simple y muy vieja tierra. Bueno, necesito las patentes, el permiso de sanidad, necesito el crédito para alquilar el local, necesito el técnico de la electricidad, necesito el que distribuye los ingredientes para los sándwiches, necesito esto, aquello y lo otro. Si yo espero a tener el capital, el electricista, el plomero, el que distribuye todos los ingredientes antes de abrir el local, no voy a abrir jamás. Porque a lo mejor jamás voy a necesitar al plomero. Quizás nunca voy a necesitar del electricista. Quizás el mismo proveedor de los ingredientes venga a mí, porque pasó un día por delante del local y vio que yo estaba haciendo obras y preguntó de qué iba el local y yo mismo soy, yo le puedo hacer la distribución. Ese yo, si yo no muevo y espero a que todas las cabezas de la hidra yo las haya cortado, nunca voy a abrir el local. Y en Nos ese, pasa eso, el miedo tiene mil cabezas y se reproducen y producen un millón. y en ese escenario entonces aparecerá el miedo al fracaso, que es el más rotundo de todos, ¿sabes? Porque O el miedo a no ser capaz, a en no ese, proveer en a ese, tiempo. en ese sentido, si hay mucha gente que se paraliza, miedo al fracaso. Hay otros que dicen, bueno, mira, si fracasé, fracasé, me sirve de experiencia. Hay otros que no, simplemente, o sea, realmente no se están dando cuenta que están fracasando por no intentarlo, sino que lo intentas y que fracase.
o que lo hagas, o que lo montes, o que ejecutes el plan, y hiciste todo tu papeleo y empezaste a vender sándwiches y de repente, no sé, si el negocio tuvo que cerrar o te fue la electricidad o vino otro confinamiento y no A un pudiste abrir cliente le más, dio amibiasis por una lechuga que estaba mal lo que lavada sea. y denunció al local. Ay, para esa cabeza de la hidra yo no estaba preparado. ¿Qué se hace con un cliente que me denuncia porque atrapó una amibiasis en mi local? ¿Cómo se comprueba eso? No lo sé. Esa cabeza de la hidra no la tenía preparada. Pero a todos nos pasa. A todos nos pasa. Claro, claro, entonces eso de alguna manera, y volvemos al mismo tema, nos mantiene a muchos lo mantiene en estado de sobrevivencia, ¿no? Pues ya supervivencia tiene que ver con otros elementos, pero en estado de sobrevivencia en cuanto a tu relación contigo mismo, en cuanto a la gestión de tus emociones. El miedo es una emoción también, que es necesario incluso para sobrevivir, Yo pero, necesito la adrenalina pero, para sobre activar algunas cosas y lanzarme en la exacto, vida, ¿cierto? pero no darle, digamos, la energía suficiente como para que te paralices, sí, usarlo de trampolín, pues, ¿no? Lo otro que yo siento que de alguna manera no te deja vivir o te mantiene en un estado de estar sobreviviendo más bien, es cuando tú llevas la vida ah, por y para los demás. Es decir, tú vives para ti o vives para otros. Lo que yo decía de la vida desde lo social o la vida desde lo sociopersonal. Es decir, si yo solo vivo, y esto se ve mucho en los países en donde la cultura es más hacia la familia que hacia el individuo. Ujú, Los dos extremos faltan a la mirada del otro lado. ujú, Pero si yo le doy más peso a nosotros los López hacemos, nosotras las mujeres López hacemos, nosotros los hombres Gutiérrez hacemos, forzosamente me voy a perder del yo. Y el yo tiene una información importante porque yo soy Gutiérrez o López o Rodríguez o González, sí, pero también soy el resultado de una selección genética de unas 1000 personas mínimamente. Yo soy el resultado de más o menos 1100 interacciones humanas. Yo, Laurita. Blas, tú eres otro. Pero no son los mismos 1100. Entonces hay un aspecto de unicidad, depende de la ciencia de donde lo veamos, ¿eh? Numerología, tarot, astrología, coaching, psicología, biología, genética, desde donde lo miremos, somos únicos, somos muy comunes, pero a la vez muy únicos. Entonces, si en mis tripas vive la idea de que yo debo abrir un negocio de sándwiches, aunque solo sea desde la sala de mi casa, hay que darle espacio a que ese proyecto salga. No sé si prospere, si se implante, si falle, si lo tenga que volver a abrir desde otro ángulo, si me tenga que mudar de sala, pero pero que todo eso, esa cosa viene de mí, pero no que es todo eso, social. Laura, que todo eso sea una elección propia tuya y no tenga que ver Exacto. otro, no tenga que ver otros, porque pasa que no abres el negocio de los sándwiches porque tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu pareja, etcétera, no les guste que tú hagas eso. O te digan, es que Blas, es que tú tienes O, madera para o tú tocar el estás seguro de piano, lo que ¿por qué estás no? haciendo. Mira que hay sándwiches ahí en todas las esquinas. Exacto. Sándwiches de por ¿Sabes? todas partes. Sí, entonces, O que te dicen, no, pero ¿por qué sándwiches? Si a ti te quedan mejor las tortas o a ti te quedan muy bien los zapatos, ¿por qué no abres un o negocio de no, o zapatos? simplemente no hagas nada porque entonces ¿cómo me vas a atender a mí? ¿Cómo me vas a atender a mí si tú estás Esa es, ocupada haciendo otra cosa? ojalá ¿Sabes? esa fuera la explicación, Blas. Y Ojalá hay, esa fuera la parte pero hay explicativa. gente, Ese es el inconsciente. pero hay gente hay gente que es así, que se acostumbró a toda la importancia la tiene el resto de los demás, los otros, no ellos.
¿sí? Pero Entonces difícilmente el mundo exterior te va a viven decir, en ojalá esa te ocuparas más de mí. viven en esa confluencia con sus figuras parentales o con su pareja o con sus hijos y no hacen nada por ellos mismos para no desarmonizar porque creen que van a desarmonizar esa relación. O se van a sentir diferentes, o se van a sentir atacadas o vulneradas en cierto modo, no toman esas iniciativas, esas decisiones por los demás, no por ellos mismos, ¿sabes? Entonces es como si estuviese siempre como si tuviese que andar con una muleta porque buscando en qué apoyarte porque ya no tienes esa relación como la tenías antes. Y la pregunta, y a todo esto me voy hacia una pregunta. ¿Y qué pasa cuando ese otro ya no está? Te lo voy a poner muy sencillo, Blas. ¿Cómo vives? Toda guerra se arma por una decisión que se toma. Ujú, Pero tome la decisión que tome, habrá alguien en mi vida que será partidario de y habrá en mi vida alguien que será opositor a. ujú. Finalmente, es mejor vivir según mis estándares para lograr hacer lo que yo digo que siento que quiero hacer, aunque eso me gane dos, tres enemigos. Porque esos son los dos, tres enemigos que yo tenía por ahí durmiendo, que no me había dado cuenta de que estaban por ahí, lo que llaman los enemigos ocultos, aunque sean de mi familia. Claro, claro. Porque son las relaciones que van a contrastarme con el entorno. Esa es la parte del desafío de vivir. Siempre habrá quien me apoye, siempre habrá quien me oponga. Es cuestión de que escoja, pero escoja lo que escoja. Puede ser el entorno que se oponga a mi decisión o puede ser que yo mismo me oponga a mí mismo porque qué poco valor tuve, porque qué poco hice, porque qué poco me impuse o porque cuánto tiempo me tomó decidir. Y entonces me genero un autoataque. Allí es donde está el verdadero peligro. Y el sistema inmune es uno de los que se afecta. Me autoataco y mi sistema inmune se confunde. Las enfermedades autoinmunes, si a alguien le suena. Tú sabes, Laura, que estoy recordando en este momento. Ay, Un programa que ya tuvimos y remito a la audiencia a ese programa, para chequear con más profundidad este término. Cuando descubrimos o cuando sentimos el deseo y la necesidad de hacer el viaje del héroe, ciertamente. cuando, Y la has- pirámide de Maslow. cuando hacemos el viaje del héroe, cuando hacemos el viaje del héroe, que todos participamos en él, que no lo asociemos, no nos demos cuenta qué denominación tiene es otra cosa, pero todos participamos en algún punto, todos, bueno, no todos, Sí, pero sí, todo, la todo, mayoría, ¿no? todo. Este, participamos en ese viaje del héroe que es sencillamente es un ir hacia adentro para Ujú. reconocerse, descubrir potencialidades y tomar nuevas elecciones en la vida y regresar a afrontar el entorno con esos que yo descubrí de mí, y me va a permitir entonces, ahí es donde yo me voy a dar cuenta realmente para qué estoy viviendo. Me doy cuenta cuál es Es- el propósito de mi vida y me va a permitir darle sentido a mi vida. Es decir, que una vez que yo haga el viaje del héroe, ya no hay marcha atrás. Ahí yo sí sé qué estoy viviendo, qué es lo que quiero vivir y cómo lo quiero vivir. ¿Sí? y me daré cuenta que también soy el Mordor de unos, el Dumbledore de otros, la Kryptonita de algunos, y yo mismo Yo, yo soy le, la Mujer Maravilla. yo le Entonces, sugiero a la todo audiencia que junto. vaya a Programa nuestra lista de de El programas viaje del héroe. y se revise el viaje del héroe. Y seguramente que muchos están por entrar en ese punto, o ya otros lo han pasado, o otros se están dando cuenta de que hay algo más que simplemente pagar cuentas, ¿no? Ujú. Y atender gente que te rodea. Mira, Laura, yo quiero ya para concluir, porque por supuesto el tiempo, pues, Vamos cortos de sí, tiempo. el tiempo no, nos está... Quiero que hagamos una conclusión, porque hagamos un cierre. En primer lugar, este, ¿qué sería prioritario para nosotros para estar en esa sintonía de vivir y alejarnos un poco de ese aspecto de sobrevivir? Bueno, siento que de alguna manera
es priorizar, tener claro nuestras prioridades de vida, es decir, vivir conscientemente con nuestras experiencias propias, de acuerdo a nuestros propios gustos y nuestras propias elecciones, ¿no? Vivirlo todo a plenitud, es decir, que yo sea capaz de elegir en libertad, como decía el amigo Sartre, elegir vivir en libertad. Pero la libertad, por supuesto, viene pegadito con responsabilidad, ¿no? Entonces, si yo quiero elegir en Ay, libertad, tengo que saber que yo y ser consciente que yo me hago cargo de las consecuencias de mis elecciones, ¿no? George Mustaki lo decía en la canción. Eso me va a hacer, digamos, libre para elegir, libre para vivir, ¿no? O sea, no hay una vivencia o una vida plena si no hay libertad y no hay libertad si no hay responsabilidad. En eso tenemos que estar claros y para eso es el viaje del héroe, de alguna manera. ¿Cierto? ¿Cierto? Y justamente es permitirnos pasar del mundo ordinario, del día a día, del entorno, de la demanda de afuera, del exterior, a una verdadera acción de vivir por parte de nosotros, de experimentarnos a nosotros mismos. Eso es lo que yo creo que son digamos, son los puntos básicos o el eje para yo poder decir que estoy viviendo o que estoy disfrutando de mi vida que yo estoy eligiendo tener en este momento. ¿Sí? Yo diría que es el balance ese entre lo social y lo personal, hacer noble y grande lo que yo elija hacer. Cumplir mis deberes sociales, porque son inevitables e innegables, aquí a todos nos toca pagar cuentas, por lo menos por lo que yo me imagino que es nuestra audiencia. Ujú, Si hay alguien a quien no le toca pagar cuentas, igual tiene compromisos sociales, igual ujú. responde a un entorno social, igual tiene relación con otros seres de su familia, de su elección. Cuánto dignifico ese hacer que corresponde con mi relación exterior, con ese mundo de relaciones que me construye, cuánto respondo con mi mundo interno, ese que me demanda ir a hacer, ir a no hacer, poner algún límite a ese mundo externo. A veces ya eso es un hacer personal que contribuye al bienestar social, estar bien. En lo social, a veces mi acción individual no va a ser una gran masa, pero si todos nos pusiéramos un poquito de acuerdo en hacer mi bien personal, a nivel masa, ese impacto va a terminar siendo escuchado por autoridades, por jerarcas, por mandatarios, por organizaciones de más peso. Creo que sí tiene un impacto el átomo en la geografía del mueble. Y no significa, muchachos, que sea malo o bueno como lo estamos viendo ahorita. Simplemente lo que hemos elegido con lo que tenemos y con lo que sabemos y con lo que nos acostumbraron. Pero saber y entender también que siempre tenemos la capacidad de hacer los ajustes correspondientes en nuestra vida para llevar una vida más plena. No quiere decir que no vamos a tener problemas, como dije hace rato, siempre van a haber desafíos, sino para llevar una vida más plena, más consciente y más conforme con cómo yo quiero llevar la vida. ¿Sí? Son Laurita, esos desafíos que nos van a mostrar quiénes somos realmente, de qué estamos hechos frente a los retos. Esos son los que realmente nos dicen, estás hecho de este héroe, muévelo, así es. saca la espada, Así que revisar nuevamente el viaje del héroe. por Laura, favor. gracias por acompañarme y por ser parte de esta vida, de este vivir y de esta experiencia. Gracias a Como ti por digo, chispotear. siempre estamos en ese intercambio de ideas, siempre estamos aprendiendo uno y otro. Y bueno, nuestra audiencia, pues por supuesto, que quiera dejar sus comentarios, hacer sus sugerencias, etcétera. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en la semana próxima con un nuevo episodio. No se olvide que estamos en nuestras plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, Evox, Tuning, Amazon Music y YouTube. Así que bueno, les hablo Blas Díaz, soy psicoterapeuta gestal,
a mi lado, bla, 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 ya me estaba Bla, enredando, bla, bla. ya me estaba enredando, porque no estaba, no sé si te pasaba la palabra o hablaba por ti, pero prefiero que hables tú. Laura Ordóñez, coach ontológico, certificados los dos, como empezamos este programa, Certificado los dos. Sí, 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 sí. Y bueno, pero encantada, mi Blas, encantada a la audiencia que nos escucha, nos sigue, nos hace preguntas. Eh, Encantada, siempre es un placer. Ojalá haya podido contribuir en algo a perfecto. alguien, le haya podido despertar una gotita de ese océano interno. Ya nos veremos entonces la semana que viene. Cuídate, Laurita. Un abrazo a Feliz todo el mundo viaje. por allá. Chao, chao. Chao. Bye, bye.